Hola mis amigos de Tomando un Café con Ana. Bienvenidos a la segunda parte del tema generalidades acerca del delito. Antes de iniciar, los quiero invitar a que se suscriban al canal y compartan el video para que podamos llegar a más compañeros que seguramente pueden necesitar este material para su estudio. En esta segunda parte vamos a recordar la definición de delito, que igual la mencionamos en la primera parte, pero siempre es importante tener presente esta definición para poder partir y terminar de desarrollar el contenido. Cuando hablamos del delito, entendemos que es una acción humana que se basa en una conducta voluntaria y consciente que surte efectos en el exterior. Es contraria a derecho y la cual encuadra en una norma penal, generando con ello consecuencias legales. Hoy vamos a hablar con relación a la participación en el delito. Cuando hablamos de participación en el delito, lo vamos a dividir con relación a autor y cómplice. Cuando hablamos de un delito consumado, el autor va a recibir toda la pena. Cuando hablamos del cómplice, la pena se va a rebajar en una tercera parte. Cuando hablamos de la tentativa con relación al delito, el autor recibe una pena que se rebaja en una tercera parte, mientras que el cómplice recibe una pena que se rebaja en 2/3 partes. Cuando hablamos de una tentativa imposible, tanto el autor como el cómplice reciben medidas de seguridad. Y cuando hablamos de la falta, el autor recibe toda la pena, pero en las faltas hay que recordar que no se considera la figura de ningún cómplice. Pero ya hablamos de autor y cómplice. Ahora entendamos un poco más acerca de la autoría. Partimos de su fundamento legal en nuestro Código Penal guatemalteco, el artículo 36, y la autoría puede ser directa o puede ser mediata. Entendemos que es directa cuando el autor realiza de forma, vaya la redundancia, directa y personalmente el delito. O sea, el autor es el que se encarga de hacerlo. En la mediata, el autor es quien causa un resultado sirviéndose de otra persona como medio o instrumento para realizar la ejecución. Aquí vemos la figura de la intervención de un tercero. Pero cuando hablamos de la autoría, también es importante entender la conocida como intercriminis. ¿Qué es la intercriminis? Es el conjunto de fases por medio de las cuales se realiza una o varias acciones ilícitas. Pero la intercriminis se basa por fases. La primera fase es una fase interna. Esta fase interna, si no pasa a la fase externa, no tiene ninguna relevancia. La fase interna se divide por una ideación o plan, o sea, el autor va a idear o planificar el delito. Y luego se basa en la preparación o actos preparatorios. No solo lo va a planificar, no solo se lo va a imaginar, sino que también va a empezar el proceso de preparación. Lo cierto es que si no pasamos a la fase externa, no podríamos considerar un delito porque no tendríamos cómo probarlo. La fase externa se conforma por la ejecución. Vamos a tomar el plan y la preparación que realizamos sobre el mismo y lo vamos a ejecutar. Y concluye con la consumación del mismo. Pero cuando hablamos de autorías también encontramos una clasificación doctrinaria. Encontramos que se va a llamar al autor material a quien toma parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Conocemos al autor por inducción, que es aquel que fuerza o induce directamente a otros a ejecutarlo. Está el autor por cooperación, que es quien coopera a la realización del delito, ya sea en su preparación o ejecución, con un acto sin el cual no se hubiese podido cometer. Y encontramos al autor por división del trabajo, que son quienes, habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. Pero también cuando hablamos de autoría tenemos que entender que existen clases de actos de ejecución, que fue lo que explicamos primero, o la tablita que explicamos primero, que hablamos sobre un delito consumado, sobre una tentativa imposible y sobre las faltas, ¿se recuerda? Bueno,
Cuando hablamos con relación a las clases de actos de ejecución, entendemos que es delito consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación, regulado en el artículo 13 del Código Penal guatemalteco. Cuando hablamos de tentativa, entendemos que es con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución, pero por actos exteriores, idóneos. Digamos, el acto es idóneo, el acto es concreto, pero por situaciones o actos exteriores no se consuma. O sea, es por causas independientes a la voluntad de la gente. Quizás es un poco enredado como lo quise redactar. Y está regulado en el artículo 14 del Código Penal. Y tenemos la tentativa imposible, que establece que comenzar la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados, si estos constituyen delito por sí mismos. Y por último, el desistimiento. El desistimiento se establece que cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados si estos en sí constituyen un delito y está regulado en el artículo 16 del Código Penal. Pero tanto que hablamos de autoría, también es importante hablar un poquito acerca de la complicidad y este se encuentra regulado en el artículo 37. La complicidad hace referencia a aquella persona que ayuda al autor a realizar el resultado previsto en la ley penal. Bueno, paréntesis, todos los artículos que mencione son del Código Penal. Entonces, es la persona que ayuda al autor a realizar el resultado previsto en la ley penal y se divide por las siguientes acciones. Quienes se animen o alienten a otro en su resolución de cometer el delito. Quien prometa su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. Quien proporcione informes o suministre medios adecuados para realizar un delito, y quien sirva de enlace o actuaré como intermediario entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos en el delito. Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste la coautoría? Porque ya hablamos de la autoría, de la complicidad, pero ¿qué es la coautoría? La coautoría hace referencia a una intervención igualitaria de dos o más personas, donde todas juegan el rol de autores inmediatos, realizan las mismas acciones o se dividen las necesarias para la comisión del hecho. Un ejemplo de coautoría lo podemos encontrar en esta de la división de la autoría en división del trabajo, porque se divide el trabajo, pero en la coautoría debe de manifestarse de manera igualitaria. Esa es la condición. Y bueno, para que vean que ya no tenemos más, porque de ahí hasta a mí se me olvida. Con ello terminamos la segunda parte de las generalidades acerca del delito. Los espero en nuestro próximo video académico para que continuemos aprendiendo. Y recuerden siempre compartir su experiencia con dulzura. Y si pueden preparar una deliciosa taza de café para ver los videos académicos, pues será el complemento perfecto.